¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, qué bueno. Hola, gracias por venir. Yo la verdad que estoy bien contento de estar aquí. Es la tercera vez que vengo a la StarConf, ya desde que tenía otro nombre. De hecho, la primera vez me confundí, yo pensé que era la Star Trek Conference y quería hablar de otra cosa, pero después caché de qué se trataba esto. Así que les agradezco a todos ustedes por venir a hablar de programación, que es uno de los temas que más me gusta. ¿Ya? Espero que nos entretengamos un rato. Esta charla se llama Esos raros lenguajes nuevos. Ya vamos a ver por qué se llama así. Ahí están mis coordenadas, ese es mi nombre, y ahí está mi blog, La Naturaleza del Software. Por eso mi handle en Twitter es LNDS, ya, de La Naturaleza del Software. Cuando estaba pensando esta charla, lo primero que dije, bueno, voy a hablar de lenguajes de programación, y la primera pregunta que uno la salta es ¿por qué hay tantos lenguajes de programación? Seguramente todos ustedes deben conocer más de uno y han leído o visto que hay muchos lenguajes de programación, y uno quiere saber por qué hay tantos lenguajes de programación. Entonces, la verdad es que si existiera el lenguaje de programación perfecto, lo estaríamos ocupando todos ya de una vez. Así que no existe el lenguaje de programación perfecto, y como dices este señor de difícil pronunciación, no me voy a atrever a decirlo, el creador de C++, él dice que nadie ha podido construir un lenguaje perfecto, y si alguien les dice que tiene el lenguaje de programación perfecto, entonces esa persona es un mentiroso o un vendedor, o ambas cosas, o quizás es una persona muy torpe, ¿no es cierto? Porque no existe el lenguaje de programación perfecto. Por otro lado, la gente siempre dice, oye, me gustaría en realidad decirle al computador las cosas que quiero hacer y que el computador haga lo que yo quiero lo que yo le ordene, que lo haga de una vez, ¿no es cierto? Chiquitito. Siempre hay gente que tiene esa ilusión de que va a poder programar al computador de una manera súper simple. Y como dice Alan Perlis, si alguien dice que quiere un lenguaje en que uno le diga solamente que quiere hacer las cosas, entonces denle un lollipop, porque en realidad esa es una ilusión, es un pensamiento bastante infantil. No existe lenguaje perfecto, entonces cada uno trata de solucionar el problema de alguna manera, y por eso que tenemos miles de lenguajes de programación hoy en día. Pero de todas maneras, esa no es como una respuesta muy satisfactoria. Entonces vamos a acudir a la ciencia para ver por qué hay tantos lenguajes de programación, ¿ya? Y yo me puse a investigar esto y descubrí que la razón científica de esto tiene que ver con que las teorías aritméticas son W, omega inconsistentes, ¿ya? Y ahí está clarito, ¿ya?, que cualquier teoría aritmética recursiva que sea consistente es incompleta, como nos dijo Gödel, ¿ya? Y en realidad, ¿qué significa esto? ¿Seré huevón? No entiendo. ¿Qué quiere decir esto, señor? Y en realidad lo que dice Gödel es que es imposible construir sistemas formales, completos y consistentes, ¿ya? Y los lenguajes son sistemas formales, porque nosotros escribimos formalmente las instrucciones, ¿ya? Y este señor demostró que eso no se puede construir un sistema que sea totalmente consistente y completo, ¿ya? Y eso tiene otras implicancias para el mundo de la innovación. Si les interesa, escribí un texto que hablo sobre el tema de este teorema y la innovación, pero también explica por qué tenemos tantos lenguajes de programación, así que no es tan mal que haya tantos lenguajes de programación. Por otro lado, hay gente que insiste en usar solo un lenguaje, ¿ya? Eso es como el que tiene el martillo y encuentra que todo es un clavo, ¿no es cierto? Y usan un solo lenguaje, yo no sé por qué. Y hay algunos que eligen cosas peores, ¿ya? Y creen que todo se puede resolver con un solo lenguaje, ¿ya? Y bueno, Node.js es un intento de resolverlo todo con un solo lenguaje, ¿ya? Y la verdad es que, como dijo Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, hay que sospechar de la persona que solamente usa un solo lenguaje de programación, ¿ya?
Desde la Edad Media que nos dicen esto. ¿Ya? Porque en realidad hay varios que opinan que conocer un solo lenguaje es una falta de profesionalismo. Y a lo mejor, como dice Martin Fowler, el punto es que los lenguajes de programación afectan la manera en que nosotros pensamos y nos abordamos un lenguaje, la manera de programar o resolver un problema. ¿Ya? Por eso es importante aprender varios lenguajes de programación, aprender algo quizás distinto a lo que ocupan todos los días. Y por otro lado, todos somos programadores políglotas. O sea, no existe el programador, en rigor no existe el programador que solamente usa un lenguaje, porque si ustedes están en el mundo de desarrollo web, probablemente van a tener que usar todos esos lenguajes en algún momento de su desarrollo. SQL, CSS, HTML, son distintos lenguajes. Así es que, inevitablemente, todos somos programadores políglotas. Así que, volvemos al problema, bueno, hay varios lenguajes, no es malo aprender varios lenguajes, pero ¿qué lenguajes aprender? Y una manera es comprar un libro, no compren ese libro, no lo compren. Yo gasté dinero, yo le estoy ahorrando dinero, no lo compren. En realidad es muy mal libro para buscarlo, para buscar lenguajes que aprender. ¿Ya? Yo lo que recomiendo son lo que yo llamo, y otras personas llaman también los lenguajes de Perlis. Alan Perlis es un prócer, creo que es el que recibió por primera vez un premio Turing, y él tiene varias frases que se le llaman los Perlism. ¿Ya? Y una frase de él es que si un lenguaje no afecta la manera en que piensas sobre la programación, no vale la pena aprenderlo. ¿Ok? Entonces, lo interesante es aprender los lenguajes de Perlis, y voy a contar un poco mi historia personal. Yo aprendí a programar en esa máquina, y el primer programa que me enseñaron fue la cosa más fome que existe, que es convertir la temperatura de grados Celsius a Fahrenheit. No sé para qué, si acá somos puros grados Celsius, pero bueno. Era el ejercicio que nos dieron en un taller cuando estaba en primero medio. Y ese fue el primer programa que escribí en BASIC. Uno escribía estas cosas aquí, les colocaba numeritos y iban colocándose en la pantalla y después se ejecutaba. Y la verdad es que yo siempre cuento esta historia, y con el tiempo descubrí esas frases de Dijkstra que dicen que en realidad que las personas que aprendieron a programar con BASIC no tienen esperanza alguna de regeneración, como dice él. Entonces yo me asusté y dije, no voy a contar más esta historia porque en realidad estoy quedando en ridículo. Así que me acordé que no fue el único lenguaje que aprendí, y tuve la suerte que mi papá me financiaba mis locuras y me compré Ford. Venían en cassette, ya ustedes son bastante jóvenes, pero las cosas venían en cassette y uno la cargaba y se demoraba media hora en cargar el programa, y ahí uno podía ver una cosa como esta. ¿Ya? Este es el primer lenguaje raro que conocí, Ford, un lenguaje basado en stack donde todo va al revés. ¿Ya? Esa es una función para convertir arriba de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, ya, porque era lo único que sabía hacer. Entonces, básicamente lo que hace esto es que en el stack colocas el número, por ejemplo 77, llamas a F2C, y bueno, dice tal el 77, coloca el 9, lo multiplica esos dos, coloca el 5, lo que quede lo divide, y así va operando hasta que llega al punto que imprime el resultado en pantalla. ¿Ya? Así que este fue el primer lenguaje extraño que aprendí, que era bastante distinto a BASIC, ¿ya? Pero es súper interesante porque después entendí que aprendí varias cosas de teoría del lenguaje muy interesantes, como la simetría, la programación concatenativa. Cada una de esas palabras son un monoide, ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿ya? Habían cosas como que las palabras se ejecutan, etcétera. ¿Ya? Ese fue el primer lenguaje extraño con el que me encontré. Y fui aprendiendo distintos lenguajes, algunos en la universidad. Radford fue el lenguaje que nos enseñaron a programar en la Universidad de Chile, ¿ya? Que era una especie de Fortran con la sintaxis de C. ¿Ya? Era bien interesante. De ahí es súper fácil aprender todos los lenguajes
basados en C o derivados de C, ¿ya? Y de Pascal, el clásico Pascal. Ya esta mañana hablamos de Delphi con Ubaldo, ya que un lenguaje que usamos en los 90. Y fui aprendiendo distintos lenguajes nuevos. Y el 2016, en enero, escribí un post en mi blog que se llama Esos raros lenguajes nuevos. Ya, eso está basado en la canción de Esos raros peinados nuevos de Charly García. Bueno, tampoco sabe quién es usted porque son muy jóvenes. ¿Ya? Pero ahí dice, y se trabaja al pedo, pero estás haciendo algo nuevo adelante. Una de las cosas que dice Charly en esa canción. Y lo que escribí en mi blog decía, estos son los mejores tiempos para ser desarrollador, pero también son los peores tiempos para ser desarrollador. Como dice Jano González, que hizo la charla final, la keynote final de la StarConf del 2015, ya parece que tenemos un nuevo paradigma, el Hacker News Driven Development. O sea, lo que decía Jano es que como que sale algo en Hacker News y todo el mundo quiere aprender ese framework o ese lenguaje, etc. ¿Ya? Entonces, como dice Charly, yo no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero, así que me propongo aliviar un poco esa angustia de algunos desarrolladores que no saben si vale la pena aprender alguno de esos nuevos lenguajes que están apareciendo o reapareciendo por todos lados. Entonces, lo que me propuse fue aprender 9 lenguajes de programación en 9 desafíos. Llevo 2 años haciéndolo, no es fácil. ¿Ya? Pretendía hacerlo en 1 año, pero me puse a hacer otras cosas. Y voy recién en el desafío 4 de los 9. Y estos son los lenguajes que estoy aprendiendo a través de estos desafíos y los pueden leer en mi blog. ¿Ya? Clojure, que es un lenguaje funcional. Go, Swift, el lenguaje de Apple. Rust, un lenguaje desarrollado por Mozilla. Haskell, que es un lenguaje funcional puro. Scala. Erlang, que se hizo famoso porque la gente de WhatsApp lo ocupaba, un lenguaje más antiguo. F-Sharp de Microsoft y Kotlin, que se puso de moda ahora porque Google los expulsorió, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué aprendimos de todo esto? Objetos. Esto es un ejemplo en Go. Lo que tienen ahí arriba es una declaración de una interfaz que se llama árbol, y tiene una función que calcula el máximo valor en un árbol. Supongamos que un árbol tiene números, ¿no es cierto? ¿Ya? Y abajo tenemos 2 estructuras que no tienen relación entre sí, ni siquiera tienen relación con la interfaz de arriba. Son 2 estructuras sueltas. La única es que hay una que se llama node, que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Esto es como un ejercicio típico de introducción a programación, ¿ya? En que hace referencia a esa interfaz. Ahora, lo interesante es que en Go ustedes definen una función max para cualquiera de esas 2 estructuras, y al hacerlo, esas 2 estructuras se enlazan con tree y se dice que implementan la interfaz de tree. ¿Ya? Entonces no es como otro lenguaje como C++ o Java, en que uno declara un objeto y declara una interfaz, ¿no es cierto? Y tiene que explícitamente asociarla. En Go no pasa eso. En Go la asociación la infiere el compilador. Y mis profes de programación orientada a objetos dicen lo que ocurre es que Go implementa polimorfismo y subtipos implícitos. ¿Ya? Entonces, si quieren impresionar a sus compañeros, les dicen, bueno, Go implementa polimorfismo de subtipo implícito. Eso se conoce en otra jerga como duck typing. O sea, si parece pato, o sea, si camina como pato, hace quack como pato, esto es un pato. ¿Ya? Pero es más elegante decir polimorfismo de subtipo implícito. Esto es Rust. Rust es un lenguaje bien extraño. Porque usted en Java o en C++ era peor, digamos, uno pedía la memoria para una variable y después tenía que preocuparse de borrarla, ¿no es cierto? Estaba el operador new y después el operador delete. Y a uno siempre se le olvida llamar el delete y la memoria se va consumiendo. En
en Java solamente tenemos el operador new, pedimos la memoria y después existe una cosa mágica que se llama el garbage collector, que nunca se activa cuando uno quiere o se activa en el peor momento, ¿ya? Y se encarga de recoger la basura y todos esos objetos que nosotros nos hemos olvidado de liberar y se supone que nos libera como programadores. Pero en Rust lo que hace es que todas las variables, el compilador se encarga de liberarlas por nosotros. Y para hacer eso, introduce una cosa muy extraña, que aquí declaramos un punto, ¿no es cierto? Después llamamos a una función para ver si es origen ese punto, ¿ya? Y lo extraño es que después, en este punto, no podemos ocupar más esa variable, porque las variables en Rust se mueven hacia las otras funciones. Entonces la función que se queda con la variable es la responsable de destruirla. Y eso lo hace para no tener que implementar garbage collection y esas cosas. Y eso es súper extraño. Bueno, los que no saben programación no encuentran nada extraño, pero créanme que es muy extraño. Ahora, para eso para arreglar este problema, implementa el concepto de préstamo. O sea, uno le presta la variable a la otra función y después la función lo devuelve. ¿Ya? Y de esa manera, Rust resuelve el problema de poder liberar la memoria y determinar la vida de las variables en tiempo de compilación. Lo cual es bastante bacán si uno quiere hacer programación de sistema. ¿Ya? Y la verdad es que Rust es un lenguaje de sistema que usa el paradigma funcional con polimorfismo de subtipo explícito, transparencia referencial e inmutabilidad por defecto, sin manejo dinámico de memoria y con determinación en la fase de compilación del tiempo de vida de las variables, de modo que la liberación de recursos se realiza automáticamente en tiempo de ejecución de manera precisa y segura. Así que ahí tiene otra frase para impresionar a sus compañeros. Esta es un poquito más larga, pero lo pueden hacer. Programación funcional. Esto es lo más extraño que existe. Eso es Haskell, el lenguaje quizás uno de los lenguajes más difíciles de aprender. Lo que tenemos ahí es simplemente una operación con monads, ¿ya? Una composición de funciones usando monads, simple. ¿Ya? Toda esa nomenclatura en realidad es porque en Haskell existe el concepto de pureza. ¿Ya? ¿Y qué significa? Una función no produce efectos colaterales, esa es la idea. Tú llamas a una función y el mundo continúa impoluto, sin que se altere. ¿Ya? Y tiene toda una filosofía de que todo debe ser puro. Entonces, eso no te permite hacer programas prácticos, porque en realidad tienes que procesar archivos, escribir cosas, no sé, detonar misiles, lo que sea. ¿Ya? El tema es que para hacer eso, Haskell encapsula todas las operaciones que generan efectos laterales en lo que se llama monad. Y hay una monad muy importante en la que se llama IO. ¿Ya? Entonces, otra frase para impresionar a sus amigos es, cuando les preguntan, bueno, ¿y qué diablo es una monad? Le dicen, bueno, muy simple, una monad es un monoide en la categoría de los endofunctores. ¿Ya? Entonces, con eso los dejan impresionados, no les dicen nada claro, pero demuestran que saben programación funcional. En definitiva, no tengo idea qué estoy haciendo. Este es el lenguaje, lo que traté de dibujar ahí es la curva de aprendizaje, siendo Go el más, no estoy diciendo que sea fácil, Go tiene sus complejidades, pero es el más cercano o que uno puede a entender un poco más, dado el conocimiento tradicional. Y lo más complejo está allá arriba con Rust y Haskell. ¿Ya? Bueno, ¿y hay algo más que podamos hacer? Obvio, si no, por algo estoy aquí. El paso siguiente es crear tu propio lenguaje raro. Y eso hice. Creé mi propio lenguaje raro. Y le puse Ogu en homenaje a otro personaje que no conocen, porque son todos los cabros chicos, que se llama Ogu, creado por Temo Lobos, que era el compañero de Pampato, tampoco saben quién es. ¿Ya? Era un cavernícola. Y lo que hice fue implementar un lenguaje funcional
y lo hice en 60 horas. Todo eso está escrito ahí, cómo se puede hacer. ¿Ya? Y quiero mostrarle un poco de qué es lo que es OGU. Este es un ejemplo clásico. La idea aquí es encontrar la suma de los múltiplos de 3 y 5 menores a 1000. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es que generamos una secuencia de números que se va saltando de 3 en 3, por eso 3,6 y continúa hasta llegar al 999. ¿Ya? A eso lo unimos con la secuencia de números de 5 en 5, partiendo del 5, 5, 10, hasta llegar al 1000, o sea, al 999 en realidad. ¿Ya? Esas dos cosas, como hacemos una unión, las sumamos y imprimimos la suma. Este otro ejemplo, el ejemplo del árbol, tenemos este árbol y queremos, por ejemplo, calcular cuál es el elemento máximo, o calcular la suma de todos los nodos, y eso se escribe en OGU de esa manera, pero es más entretenido mostrarles OGU. Así que es primera vez que hago una demo en vivo de algo. Espero que funcione. Bueno, ahí pueden ver la pantalla de presentación de OGU. Si ustedes ejecutan OGU sin parámetros, dice, hola, a mí conmigo de mí, porque así habla OGU. ¿Ya? Y ahí están los parámetros para ocuparlo. Aquí está el programa que calcula el máximo y la suma en un árbol. Ahí al medio está la declaración del árbol. Ahí está el código y veamos si lo hace. Y por supuesto, OGU tiene su grito de guerra, Akarru, ¿ya? Y ahí tiro el resultado. El valor máximo del árbol es 89 y la suma del árbol es 463. Pero es una demo muy fome. Vamos a hacer una más bonita. Porque OGU puede dibujar. Ahí está. ¿Ya? Ya, para aplaudan. Ahí está el código fuente de OGU. Está usando una librería de OGU que se llama OGU Turtle, que usa la famosa tortuga de Logo, otro lenguaje también antiguo. ¿Ya? Ahí lo que hace es, bueno, crea una tortuga. Una tortuga es un animalito que va a dibujar en la pantalla. ¿Ya? Y bueno, decimos primero, la tortuga tiene un lapicito, entonces va dibujando. Entonces le decimos que sube el lápiz, ya se vaya a la posición 150, 200 y ahí baja el lápiz. Y después está ese loop, que lo que hace es dibujar la estrella. ¿Ya? Después colocamos los fonts y dibujamos el texto y cargamos la imagen de OGU y la mostramos. Ese es OGU, otro lenguaje raro. ¿Ya? Y ahora es el turno de ustedes. Aprendan un lenguaje raro, aprendan un lenguaje nuevo, algo que desafíe su manera de ver la programación. Y si se animan y quieren ayudarme, pueden ayudarme a trabajar en OGU. Esa es mi invitación. ¿Ya? Y eso es lo que tenía para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Junto con OGU, queremos invitar si alguien tiene alguna consulta o pregunta. Por allá va el micrófono. Hola, Eduardo. Hola. ¿Cómo estás, Germán? Por acá. Oye, Eduardo, mi hijo está muy curioso de aprender programación, tiene 8 años y no quiero que le pase como a ti, que aprendió con Basic. Entonces, dentro de tus lenguajes que has estudiado, ¿tú cuál recomendáis como para los niños que aprenden a programar? Estos que mencioné son lenguajes más avanzados, pero hay un lenguaje que se llama Scratch,
Scratch, también Sí, justamente con Scratch estamos... Scratch es bastante bueno para aprender. Algún lenguaje funcional, no sé si existen implementaciones de Logo, pero Logo es una buena manera. Algún lenguaje como Lisp puede ser, pero sí está un poquito más grande. ¿Ya? Y a los chicos también están aprendiendo ahora, pero bueno, Java no es un buen lenguaje para aprender, pero con este lenguaje de Minecraft, con el juego Minecraft, muchos chicos aumentan el ambiente del entorno usando Java. Así que también puede ser por ahí un camino. Y de los lenguajes nuevos, quizá puede ser Swift. Swift tiene un ambiente interactivo que para los Mac y para los iPad, que es bien interesante. En el colegio hay un curso que él tiene de robótica y le enseñan un lenguaje que la profesora no ha podido decirme cuál es, pero está basado con piezas de Lego. No sé Lego si Mindstorm puede ser, pero no sé qué lenguaje usan. Creo que usan una especie de C, un claro, C más simple. arman las piezas y después además las programan. Entonces, Python es otro buen lenguaje para aprender. Python es un buen lenguaje para aprender. Y tiene unas librerías de juego bastante buenas. Hola Eduardo, una consulta. ¿En qué lenguaje? ¿Dónde estás? Acá. Ya, hola. Sí. ¿En qué otro lenguaje raro implementaste OGU? ¿Perdón? ¿En qué otro lenguaje está lenguaje implementado? raro implementaste OGU? Tu lenguaje. OGU está implementado en Clojure. La razón por la que le dicen... Estaba partiendo en Java, pero llevaba meses sin avanzar. La gracia que tiene Clojure que es un lenguaje basado en Lisp. Y tú puedes rápidamente generar... Lo que OGU es como un lenguaje fake, por decirlo así. ¿Ya? Lo que hace es como una suerte de preprocesador, ¿ya? Que transforma todo el código en Clojure, ¿ya? Que Clojure tiene la gracia que la estructura es muy simple, ¿ya? Y eso después es interpretado, ¿ya? Entonces, ese fue el lenguaje que ocupé. En realidad es muy fácil prototipar un lenguaje con algo basado en Lisp. Hola Eduardo. Hola. Gracias por tu presentación, siempre me entretengo mucho viendo tus presentaciones. Gracias. Bueno, yo también tengo más años que tú, así que he visto lo que ha pasado con los lenguajes de programación, pero fíjate que a pesar de la gran cantidad de lenguajes, han habido predominios de paradigmas. Sí. Hemos tenido, por ejemplo, por muchos años, el paradigma de objetos ha sido absolutamente dominante, digamos, Sí. desde C++, Java, C#, todo esto. Y desde hace algún tiempo hemos visto como un regreso al paradigma funcional, Sí. muy fuerte. Entonces, a mí me gusta mucho el paradigma funcional, me gustó desde que aprendí Lisp y me encanta Clojure. ¿Cómo ves tú ese cambio? Estoy completamente de acuerdo contigo en que no hay un lenguaje que sirva para todo, pero los lenguajes se dan dentro de estos paradigmas. Por ejemplo, otro cambio que en cierto modo uno empieza a ver es esto de la programación reactiva, las promesas y todo eso, y eso también tiene que ver con un paradigma más que con el lenguaje. Así es. Mira, si ustedes ven todos estos lenguajes, todos se implementan funcional salvo Go. Es el único que no implementa funcional. ¿Por qué tanta como que está de moda lo funcional? Y en realidad tiene que ver con que el concepto de inmutabilidad o de transparencia referencial que le llaman ellos, es que es un modelo o un paradigma apropiado para programar concurrentemente. ¿Ya? En la mañana Ubaldo estaba hablando de ACA y actores y programación distribuida con microservicios. Y es natural usar Scala en ese contexto, o algo como Erlang, que es un lenguaje también que usa actores, ¿ya? Y se acopla súper bien con el concepto de funcional, porque el gran problema, el gran enemigo, entre comillas, que tenemos de repente es el manejo del Estado. ¿Ya? El Estado es nuestro gran problema, nuestro dolor de cabeza cuando tenemos que llegar a la base de datos, persistir algo. Los cambios de Estado son complicados y algo que te ayude a aliviar ese problema
siempre bienvenido, y la gente se dio cuenta que eso está desde hace rato, que es la programación funcional, ya que trata de evitar la mutabilidad de estados que no sea predecible, ¿ya? Y esa es la razón por la que la gente está ocupando el modelo funcional, yo creo. ¿Ya? Y yo creo que va a seguir mucho más fuerte porque es lo natural para poder trabajar con multicore, programación distribuida, microservicios, etcétera. Cada vez lo van a empujar más. Y los mismos lenguajes como Java, que le está agregando cosas funcionales, aunque no muy bien en mi opinión, pero por lo menos están adoptando ciertas cosas de la programación funcional. Así que, chiquillos, aprendan el tema de programación funcional porque el futuro va para allá. Yo creo que va a desplazar incluso a la programación orientada a objetos. Y es algo que hay que aprender. Muchas gracias.